Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Edúcar, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Mérida, Yucatán. Estamos de visita con nuestras familias y bueno, aprovechamos estos momentos para poder abrir la palabra del Señor y poder compartir con ustedes la lectura bíblica que nos corresponde al día de hoy. En esta ocasión nos corresponde la lectura el día jueves 18 de septiembre, y bueno, es una lectura hermosa ubicada en la carta a los Romanos, en el capítulo número 7, partiendo del versículo número 7 hasta el versículo número 25. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: la batalla interior, la batalla interior. ¿Sabe que dentro de nosotros se está librando siempre una lucha espiritual? Siempre dentro de nosotros hay una guerra invisible que muchas veces no percibimos de manera tajante. Y sin embargo es una guerra que está en la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Sabes? Es una guerra donde nosotros luchamos por mantenernos fieles a Dios o permitir que nuestra carnalidad nos atraiga hacia esos rumbos completamente equivocados que nos separan de Dios. Y bueno, creo que esta lucha es una lucha que de alguna manera nosotros podemos observar de una manera drástica en cada día de nuestra vida. Ahora, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan difícil esta lucha? Bueno, en lo personal creo que esta lucha es complicada porque tenemos mucho tiempo viviendo ante esta carnalidad que a veces nos atrae. Número dos, porque aparte de esto tenemos un enemigo que siempre está tratando de atraernos, de atraparnos, y muchas veces también caer en el pecado y dejarnos llevar en el medio de esta lucha, pues nos provoca a nosotros a veces, pues sencillamente nos provoca un beneficio a veces o algo placentero dentro de nuestra vida. Así que me gustaría compartir contigo a lo largo de esta breve meditación del día de hoy por lo menos 3 enseñanzas que creo que son muy necesarias que las podamos visualizar en nuestra vida. La primera enseñanza la podemos observar a partir del versículo número 7 hasta el versículo número 13. Y le pusimos de la siguiente manera. Número uno, en esta batalla interior debemos reconocer que hay un espejo que a veces nos incomoda. Un espejo que nos incomoda. Te voy a leer la lectura a partir del versículo número 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de esta escritura del día de hoy. Dice la escritura de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda malicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero al vivir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabes, la palabra del Señor es como un espejo, como algo que de alguna forma nos revela, nos muestra nuestra condición. Pero si no tenemos ese espejo, pues no tenemos nosotros la manera de poder compararnos, de poder saber si algo está correcto o si algo está incorrecto. Es por eso que a veces este espejo, cuando abrimos la palabra y vemos la profundidad de la palabra del Señor, pues nos sentimos muchas veces incómodos, ¿sabes? Y creo que al final deberíamos nosotros
permitir que este espejo, que la palabra de nuestro Dios ilumine nuestro interior y nos muestre el pecado, los malos hábitos, las cosas que de alguna forma nos están apartando del Señor. ¿Sabes para qué? Para poder hacer esos ajustes que necesitamos hacer en nuestra vida. ¿Sabes? El problema no es el espejo en sí, el problema no es en sí el asunto de tener la Biblia y la ley, ¿verdad?, dentro de nuestra vida, sino más bien es el hecho de que cuando ese espejo nos muestra lo que tenemos dentro de nuestro corazón, pues nos sentimos incómodos, nos sentimos que no estamos funcionando de la manera correcta y pues nos llenamos de mucha tristeza en nuestra vida. Sabes, la vida cristiana tenemos que reconocer que es una lucha constante entre estas dos naturalezas que a veces tenemos en la vida. Esa naturaleza que busca que nos acerquemos a Dios y por otra parte esta naturaleza pecaminosa que nos va atrayendo. Bueno, creo que hay una segunda enseñanza que quiero compartirte en este momento. Número 2, el campo de batalla de nuestro corazón. En esta batalla interior también hay este asunto de este campo de batalla que está en nuestro corazón, que de alguna manera siempre está tratando de atraernos, que de alguna manera nos hace sentir que no estamos completos o que algo nos hace falta. Es una lucha muy grande la que tenemos muchas veces en nuestro interior. Es una lucha, por ejemplo, te lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. A veces nosotros en nuestra vida cotidiana, nosotros luchamos, número 1, entre ser amorosos o bien ser egoístas. En el matrimonio, en la familia, a veces nosotros queremos tratar de amar, pero a veces el egoísmo nos gana, ¿verdad? Segundo, a veces nosotros tratamos de perdonar a las personas que nos han dañado y muchas veces lo que hacemos sencillamente es que en lugar de perdonar, pues nos llenamos de resentimientos, nos llenamos de amarguras y entonces ahí hay una lucha interior que no estamos llevando hacia adelante en la plenitud correcta. Una tercera lucha que podríamos tener es esa lucha de tratar de vivir en santidad o darle rienda suelta a nuestra pecaminosidad, a nuestro pecado, a nuestra vida que no es la más agradable. Bueno, al final de nuestra historia tenemos que reconocer entonces que dentro de nosotros hay un campo de batalla entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Yo te quiero decir algo, no te sorprendas en tus momentos de crisis, en tus momentos de lucha, en tus circunstancias que a veces no logras manejar o plantear dentro de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque todos experimentamos esta lucha. No es una lucha que usted en lo personal experimenta. Todos y cada uno de nosotros estamos experimentando estas luchas constantes. No te sorprendas entonces de esto y sobre todo recuerda que estamos en una guerra invisible, en una guerra muy pero muy difícil. El pecado es uno de nuestros enemigos que va a tratar de llevarnos a que nosotros nos rindamos a Él y nos apartamos del Señor. Y sabes, no podemos dejarnos derrotar, tenemos que continuar adelante creyendo a Dios, que tenemos un Dios hermoso, bueno. Mi recomendación en lo personal es que tratemos de buscar refugio tanto en la palabra del Señor como también en la oración. Por ejemplo, el versículo número 21 dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sabes, hay una lucha espiritual muy fuerte, hay una lucha espiritual que de alguna manera tenemos que percibir en nuestra vida cristiana. No te sorprendas entonces si estás luchando, si tienes una vulnerabilidad en tu corazón. Mantente cerca de la palabra del Señor, mantente en la oración. Y esto me lleva a la tercera y última enseñanza, porque este pasaje creo que en el fondo nos brinda este versículo que te voy a leer a continuación, donde el apóstol Pablo reconoce esa tremenda lucha espiritual que él tiene. La tercera enseñanza: Jesucristo es nuestro libertador. Claro, y en medio de nuestras luchas, los problemas, las situaciones, los errores que a veces cometemos, creo que es importante que de alguna manera nosotros reconozcamos que tenemos un libertador, que tenemos un salvador. Dice el versículo número 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, reconoció esa terrible lucha. Y él dice: soy un miserable.
¿quién me va a librar a mí de este cuerpo que tiene esta lucha, que tiene esta batalla? Y él se reconoce necesitado. Pero la clave es el siguiente versículo que nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la muerte sirvo la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pablo se da cuenta de esa división que tiene en su ser interior, pero no se queda ahí, no se queda en la desesperación de saber que no puede más consigo mismo, sino que dice, clama a Dios de alguna manera, busca la ayuda de Dios, busca el refugio en el Señor a través de la oración. Y me gusta mucho, por ejemplo, esta parte final cuando dice él: gracias doy a Dios. Querido hermano y querida hermana, mi recomendación en este devocional, si te quieres quedar con algo, quédate con esto. Aprende a dar gracias a Dios a pesar de tus luchas, a pesar de tus vulnerabilidades, a pesar de esos momentos difíciles que estás pasando. Da gracias a Dios por cada día que Dios te permite vivir, porque la gracia de nuestro Dios es más fuerte que el poder incluso del pecado. Es algo que tenemos que nosotros reconocer. Y me gusta mucho esa frase cuando dice: por Jesucristo nuestro Señor. Querido hermano, aprende a reconocer el señorío de Dios en tu vida. Aún en medio de tus fracasos, aún en medio de tus luchas, aún en medio de tus derrotas. Recuerda, Dios nos sostiene, Él lucha por nosotros, Él nos ayuda y nos permite poder seguir adelante. Rinde entonces tu vida delante del Señor, en cada área de tu vida, ríndesela al Señor para que de alguna manera puedas experimentar entonces el control de esta gracia de nuestro Dios que viene sobre nuestra vida. ¡Wow! Qué tremendo pasaje el del día de hoy, esa batalla interior, esa guerra espiritual, esa lucha espiritual que a veces tenemos en nuestra vida. Y me detengo aquí y te hago una pequeña pregunta y nos gustaría que nos dieras una respuesta. ¿Dónde estás luchando en este momento? ¿Qué parte de tu vida es tu mayor lucha? ¿Estás luchando con asuntos de tu carnalidad? ¿Estás luchando con asuntos de tus relaciones? O quizás por ahí la falta de perdón que te está llenando de amargura y que no te permite seguir adelante. Haznos un breve comentario para de alguna manera poder conocerte, saber desde dónde nos estás siguiendo y de alguna forma, ¿sabes también para qué? Para que podamos orar juntos, para que toda la comunidad que nos enlazamos cada día en estas devocionales diarios, pues podamos estar orando por ti también de esta manera. Te saludo desde Mérida, desde este lugar emblemático, una ciudad muy preciosa, muy hermosa, llena de gente, muy cálida, muy hermosa y con una tradición y con una historia tremenda en cuanto a sus ruinas, en cuanto a su cultura, en cuanto a sus tradiciones. Te mando un abrazo. Hasta pronto. Bendiciones.